Para ubicarlo, van hacia el artículo 102 de la ley. Bueno, a ver, me voy a alejar un poquito, ahí, para estar más cómoda sentada, porque hoy vengo de un día complicado, así que bueno. Les pido, como siempre, que enciendan la cámara. Ya estamos con un 60 o 70% de las clases del cuatrimestre, como que ya repetir siempre lo mismo es medio pesado. Pero justo acá no la tengo. Es en noviembre, pero no, ahora no sé. Sí, no, para acceder tengo que ir a otra computadora y ahora se me complica. Pero si quieren, sí, eso para subir fecha. Siempre tentativo, ¿vieron? Porque acá nunca se sabe, ¿eh? En este país todo puede pasar en un día. Sí, sí, porque no se sabe, todavía no se definió si va a ser el feriado el día posterior a las elecciones o lo van a pasar para el 27, no se sabe. Pero bueno, vivimos así un poco. En anteriores elecciones había sucedido eso, que había coincidido con el tema del feriado largo y bueno, pero bueno, esperaremos. Bueno, ya tenemos un núcleo. A ver, ya parezco los políticos, núcleo duro iba a decir. Ya, en cualquier momento, ¿vieron? En cualquier momento me transformo. Ay, hay que reírse para no llorar a veces. Bien. Bueno, eh, les pedimos, no sé si Tete les dijo que esperaba más de ustedes en cuanto a las calificaciones, pero siempre estamos a tiempo. Piensen que es hora de, digamos, tomárselo en serio y bueno, y ya tienen, está bien que quiebra es un poco más complejo, pero ya ustedes saben, tenemos un lenguaje ya un poco más apropiado, más forense, más judicial, con lo cual ustedes ya están más enfilados para poder afrontar la quiebra como proceso más, digamos, con mayor cantidad de artículos, si bien algunos no vamos a entrar en casi los efectos de relaciones jurídicas en algunos contratos vamos a entrar preexistentes, pero no en todos, porque bueno, es, es de una complejidad importante porque hay que conocer muchos temas jurídicos, así que vamos a dar los más importantes, los contratos que son más característicos, contrato de trabajo, contrato de locación, etcétera. Bueno, ya vamos a ir empezando entonces. Efectos personales. Cuando decimos efectos personales, ¿qué queremos decir? ¿Qué le pasa a partir de ese decreto de quiebra que vieron con TT, artículo 88, que es la sentencia de quiebra? ¿Qué pasa distinto a la vida del fallido a partir de ese decreto de quiebra? Si es personal, es porque va a atacar a su vida personal. Acuérdense que con el concurso lo único seguía adelante con sus negocios y lo único que tenía la vigilancia del síndico y que, bueno, ciertos actos tenía que requerir autorización judicial y otros necesitaba que directamente estaban tildados de prohibido. Pero más allá de esas connotaciones, acá es más fuerte porque automáticamente, ahora después vamos a ver los patrimoniales, tenemos que entregarle los bienes al síndico, ¿sí? Y bueno, desapoderarnos, salvo excepciones, que vamos a ver en un ratito. Pero también en la vida personal. ¿Por qué? Porque va a tener que pedir autorización para viajar, va a tener ciertas tareas no las va a poder realizar. Bueno, ahora vamos. La cooperación del fallido está definida en el artículo 102. Y ustedes dicen, ¿para qué pone la ley la cooperación? Porque si no lo pone, los fallidos, digamos, que eran los que mal obvían, es decir, llegaron a la quiebra,
bien no le fue en los negocios, pero de alguna manera tienen una expertise en esa actividad. Entonces le pueden ayudar al pobre síndico a reconstruir un poco el manejo de la operatoria, ya una operatoria que hay que vender bienes y es algo que haya continuación de la empresa, pero básicamente necesita la colaboración para esclarecer la situación patrimonial. Y muchas veces se borran, pero la ley, ustedes ven en el segundo párrafo, dice, deben comparecer cada vez que el juez los cite a dar explicaciones. Y puede ordenarse su concurrencia por la fuerza pública si mediare resistencia. La realidad que sucede, así que hay que poner todo el rigor de la ley para convocarlo. Es decir, que no es fácil convocarlo porque, bueno, de alguna manera se desentiende. Es decir, bueno, a mí me fue mal, que chao, yo ya perdí los bienes y bueno, ya estoy en un estatus jurídico que me quiero borrar de la situación. Pero no te vas a poder borrar, fallido. Vas a tener que cumplir con ese deber de cooperar. Bueno. Otra de las cosas que le pasan a partir del decreto de quiebra en su vida personal es que va a tener ciertas restricciones para viajar al exterior, va a necesitar la autorización específica del juez, sobre todo hasta que el síndico presente el informe general, ¿sí? Después, si mediaran razones de peso, se puede extender ese periodo de autorización para viajar al exterior por 6 meses más, cuando realmente peligra por alguna razón digamos, que se escurra el fallido fuera del país. La realidad, les digo que a veces es notorio que en el mes de diciembre, transitando el proceso de quiebra, van al juzgado y le piden al juez autorización. Y ahora con este contexto no creo, pero en viejas épocas pedían autorización para ir a Uruguay, llámese Punta del Este, etc. Entonces uno dice, ¿cómo? Este fallido dejó un tendal de deudas y sin embargo, o casualidad, 28, Día de los Inocentes, de diciembre, va y le pide al juez autorización. Bueno, es una paradoja de las cosas, pero sucede, cosas raras que siempre piensen que en la revista Caras, o la Ola, la que ustedes vean, que están las celebrities, muchas celebrities han sido fallidos, y sin embargo ostentan con unos carros, como dirían en Yanquilandia, impresionantes. Caso que siempre comentamos, el de Roberto Giordano. Roberto Giordano era súper glamoroso, súper, es decir, los desfiles de moda, qué sé yo. La cuestión es que quebró y después desapareció y se fue a Uruguay, bueno, tenía sus negocios y sus dinerillos, dicen las malas lenguas, por otros países. Pero bueno, a veces un fallido está fallido para la ley argentina y sin embargo, o casualidad, anda en otras cuestiones, pero bueno. ¿Qué contarles a ustedes de la realidad que vivimos en nuestro país? Una cosa es lo que parece y otra cosa es que cuando desempolvamos eso, cuando sacamos a reducir cosas, pasan cosas bastante peculiares, que uno no las imagina. Pero bueno, tiene una restricción. Mal o bien, tendrá restricción. Ahora, ¿qué pasa también en su vida personal? No va, es decir, a la empresa, no, donde si se decretó la quiebra, suponiendo que hay una hacienda, ahí, cuando hablo de hacienda, no piensen en el Alberdinámbus, piensen en hacienda como conjunto de bienes económicos destinados a una explotación determinada. No se me confunda con la palabra hacienda, porque si no pareciera que estamos en el mercado lineal, sino que ahora se fue de lineal, dicho sea de paso. Pero bueno, no va a poder más, es decir, administrar ni disponer de los bienes que tenía, ¿sí? Que quede claro. Pero para vivir o sobrevivir, va a poder desempeñar empleo, vayan al título del 104 y ustedes lo ven claramente, va a poder desempeñarse en algún empleo, ya sea puede ser contador, puede ser artesano, profesión, oficio,
sin perjuicio del 107 y 108, que es las limitaciones de la extensión y los bienes excluidos. Pero básicamente el fallido no va a poder, por ejemplo, más allá de dirigir sus negocios, que no, nunca ya no más, no va a poder ser socio de una sociedad anónima, ni accionista, ni de una cooperativa. Es decir, todo lo que tenga que ver con el comercio es como decir, la ley que quiere, digamos, ¿a dónde apunta? La ley dice, mira, si te fue mal en los negocios, por lo menos, ahora vamos a decir, por un tiempo, en el 234 habla de periodo de inhabilitación, no vas a poder dedicarte a actividades comerciales, porque si la verdad te fue mal, esto del año, digamos, es a mi gusto, yo no soy legisladora ni mucho que se le parezca, ni hago leyes de concursos, pero en general pareciera que en la vieja ley, muy, muy vieja ya, anterior al 1995, aquellos quebrados que eran negligentes, es decir, que, por ejemplo, supóngase, en vez de, digamos, el saldo de caja, cuidarlo para el giro comercial, iban al bingo y se patinaban toda la plata, ejemplo. Eso sos negligente, porque vos necesitas cierto capital para mover tu negocio. Bueno, esos, si eran considerados culpables, les daban 5 años, ¿para qué? Para que no pudieran ejercer nada, ninguna comercio, nada. Bueno, y si habían metido la mano en la lata, poco es, digamos, frecuente en el idioma de la calle, es decir, se lo habían choreado, por decirlo en un modo nada académico, bueno, en ese caso es decir, vedaba, se los apartaba durante 10 años, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, un poco se asimilaba a una muerte comercial de la persona, porque ustedes van a decir, ¿y había recursos? Sí, usaban a veces por más que la ley decía no utilices un testaferro, utilizaban a alguna persona de su confianza y ponían los nombres, a nombre de esa persona, los bienes, pero ellos no podían adquirir bienes, no podían moverse comercialmente de ningún tipo. Pero hoy vamos a ver dentro de un ratito que ese periodo se redujo a un año. Ustedes van a decir, ¿por qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, acuérdense que lo decimos todas las veces. La ley de 1995 en su formato original es una ley de corte neoliberal. Y esa ley entendía que no había que penalizar tanto al fallido. ¿Por qué? Porque consideraba que si una empresa le andaba mal y se iba a la quiebra, iba a haber algún sujeto que iba a comprar esa empresa y ese lugar, es decir, no iba a generar un caos, digamos, en el mundo de los negocios. No estaba tan mal visto como lo estaba en el pasado. Bueno, después hubieron cosas, bueno, ¿para qué les voy a contar toda la historia económica de la Argentina? Porque tenemos para largo y seguido. Pero bueno, sigamos con el desarrollo de lo que estábamos diciendo. Entonces, no, en cuanto a personal, tenemos cooperar, el tema del viaje al exterior que no requiere autorización, la limitación de nada más que desempeñarse en carácter de ya sea profesional, artesano, etcétera, pero no, y en relación de dependencia, no tener su propio emprendimiento, no puede tener. Bueno, el caso de la muerte, bueno, esto parece más morboso, pero bueno, es real. La muerte del fallido, supónganse que el fallido muere, los acreedores que se queden tranquilos porque el concurso va a seguir continuando. Lo único que va a pedir el juez de la causa, el que intervenga, de ser así, que los herederos nombren personería jurídica, es decir, que nombren a uno, supónganse que son 10 herederos, que nombren a uno para de alguna manera representar. Siempre hablamos del patrimonio del fallecido. Pero quiero decir que no es un impedimento, ni la muerte ni la incapacidad. Pues si se incapacita tampoco. Bien. Bueno, vamos antes a ir al artículo. Espérenme un minutito. Porque así ya terminamos todo lo que tiene que ver con la inhabilitación, ya que estamos con este tema. Vamos al artículo 234. Y ahí define el tema de la inhabilitación, porque es como un complemento de lo que estamos viendo.
En el artículo 234 dice, el fallido queda inhabilitado desde la fecha de quiebra, que no es nada, no es otra cosa que elegimos, desde el momento cero de la fecha de quiebra está inhabilitado. Y acá hace una diferenciación, si se trata de personas jurídicas, ¿qué pasa? En el caso de las quiebras de las personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas físicas que hubieran integrado sus órganos de administración desde la fecha de cesación de pagos. A este efecto no rige el límite del 116. Esto está queriendo decir que si el que quiebra es una persona física, no tenemos problema, porque bueno, desde ese momento de la quiebra. En el caso de que sea la quiebra de una sociedad anónima, en realidad vamos a ver qué efectos tiene sobre los integrantes, porque también es bueno decir que si quiebra la sociedad anónima, muere la persona jurídica. Salvo que haya un proceso que vamos a ver dentro de unos días de avenimiento o que el concurso que la quiebra se vuelva a convertir en concurso. Salvo esa situación, la quiebra de una persona jurídica importa o implica, es decir, la disolución, porque eso se ata con la ley de sociedades comerciales. En la ley de sociedades, no sé si usted recuerda, en la 19.551, derogada, pero en ese aspecto es vigente en cuanto a los efectos de digamos, de las causales de disolución, está previsto como causal la quiebra. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si tenemos quiebra, se disuelve. Ya le digo, pero hay excepciones, no se me olviden que hay excepciones. Bueno, entonces, volviendo si quiebra una sociedad anónima, supóngase que pongamos octubre, sociedad anónima, por decirlo alguna cuestión. Bueno, ¿quiénes eran al momento de la quiebra los que integraban el órgano, el directorio? Bueno, a esos sujetos les rige la inhabilitación, pero también es abarcativa de aquellos que integraban el órgano directorio o la gerencia, cualesquiera fuera el tipo societario, al momento, es decir, se retrotraen los efectos, los efectos de la inhabilitación desde la fecha de cesación de pagos. Ustedes van a decir, ¿quién fija la fecha de cesación de pagos? La fija el juez, conforme un procedimiento del artículo 116, previo informe general del síndico, en donde el síndico opina sobre cuál es la fecha de cesación de pagos. Bueno. Segundo párrafo, ¿cuándo comienza? La inhabilitación de quienes son integrantes de los órganos de administración o administradores a la fecha de quiebra tiene efecto a partir de esa fecha. La de, como vinimos diciendo, la de los que estuvieron antes. Ustedes van a decir, ¿y por qué hace tanto énfasis la ley en lo que estuvieron antes? Porque es típico que cuando alguien está a punto de insolventarse, para que después no tenga complicaciones, cambian el directorio. Es decir, supóngase que alguien ya tiene un pedido de quiebra y que en cualquier momento, es decir, estamos pensando en quiebra pedida por acreedor, en cualquier momento se decreta la quiebra. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el directorio y ahí eligen generalmente a insolventes, a personas con problemas de salud. Acá, por eso les digo, porque por el tema de la responsabilidad, porque al directorio después se le puede iniciar acciones de responsabilidad. Entonces, o casualidad, por eso la ley que es pilla, la ley no es tonta, la ley sabe, porque piensen que los que hicieron la ley, operadores heavy de lo que es el mundo de los concursos y de las quiebras. Entonces dijeron, ojito, no solo vamos a inhabilitar a los que estén en el momento de la quiebra, vamos a ir para atrás, ¿sí? Entonces todos aquellos que fueron integrantes del órgano de administración, desde la fecha de cesación de pagos, les va a regir la inhabilitación. Bien. Duración, ahí viene un poco lo que yo les estaba contando, de que yo ya estaba criticándolo. Porque dice, la inhabilitación del fallido y de los integrantes de los órganos de administración o administradores de la persona existencial cesa de pleno derecho al año. Cuando dice cesa de pleno derecho, quiere decir que es fulminante la ley. La ley dice cesa, termina.
Y después vamos a ver que se puede reducir el año o se puede agrandar el año. Pero la regla general, por ejemplo, en un examen, si le ponemos la regla general es decir, la duración de la inhabilitación es 1 año, regla general. Pero la regla general tiene excepciones, y acá la vamos a ver. Dice, entonces al año desde la sentencia de quiebra o el que fuera fijada la fecha de cesación de pagos. Ahí está diferenciando. Es decir, el año va a correr para los administradores que estén en el momento de la quiebra desde la quiebra, 1 año. Para los otros va a ser 1 año, pero va a ser desde el momento de la fecha de cesación de pago. Bien. Ese plazo puede ser reducido o dejado sin efecto por el juez, a pedido de parte y previa vista al síndico, si verosímilmente el inhabilitado, a criterio del magistrado, no estuviera prima facie incurso en delito penal. Bueno, ahora vamos al tema ese. Si el fallido dice, se presenta al juez y le dice, señor juez, yo realmente estoy en quiebra porque me cerraron las importaciones de un día para el otro y no puedo fabricar lo que está igual. Entonces ahí no hay una condena por el mal desempeño, así que fuiste negligente, no, nada que ver. Entonces vos tenés que demostrarle al juez con algún elemento verosímil. Vieron que la ley no es generosa, dice de alguna manera fuerte, algún elemento fuerte, de que vos realmente no mereces tener la inhabilitación. Entonces el juez, ¿y a quién le va a consultar? Al síndico, como siempre. El pobre síndico siempre es como el consejero, el confesor del juez. A ver, ¿a vos qué te parece? Es decir, como que el juez necesita un poco el respaldo del síndico que le diga, mira, en este caso, dada la operatoria que tenía esta empresa y cómo se movía el fallido, ¿a vos te parece que se le pueda acortar el periodo de inhabilitación? Bueno, si así lo entendiera, y lo que aclara bien la ley dice que, ojito, no vayas a pedir que se te acorte si vos estarías, por ejemplo, ante una clausura por falta de activo. ¿Qué quiere decir? Hay un proceso, que lo vamos a ver en unos días, que se te cerró el procedimiento porque vos no tenías activo. Entonces eso se presume que es fraude. Fraude es código penal. Para que ustedes sepan. Es decir, que si algo roza el código penal, olvídate. Por eso después viene el otro párrafo que dice, la inhabilitación se prorroga, ¿ven? Se estira o retoma su vigencia si el inhabilitado es sometido a proceso penal, supuesto en el cual dura hasta el dictado del sobreseimiento o la absolución. Si mediara, condena hasta el cumplimiento de la accesoria de la inhabilitación que imponga el juez penal. Bueno, ahora les explico muy rápido. Los delitos penales son estos que les dije, quiebra culpable, fraudulenta y demás. Pero no es fácil de probar, porque casualmente con el nuevo código, ustedes van a decir, miren la importancia, ¿vieron cuando nosotros decimos, chicos, aprendan a leer las leyes? ¿Por qué? Porque el Código Penal, en el artículo 176, 77, 177 y 178, dice todo comerciante. Y oh casualidad, hoy, con digamos, la vigencia desde el 2015 del Código Procesal Civil y Comercial, se borró la figura de comerciante. Entonces, la más destacada doctrina concursalista del país entiende que esas figuras penales cayeron en desuso. ¿Por qué? Porque si no hay comerciante, ¿cómo si aborté el sujeto comerciante como tal, como entendíamos antes, de alguna manera quedaría casi en letra muerta las figuras del Código Penal. Que eso es algo, digamos que es un vacío, porque bueno, el que hizo el código no se dio cuenta que hay que armonizar. Es decir, ustedes eso quieren decir, no sé si de alguna manera, ya que están en la última etapa de estudio de, digamos, materias de derecho, tienen que ver que el régimen legal tiene que ser armonioso. Es decir, las leyes no pueden estar en compartimentos estancos, tienen que tener armonía con la Constitución y con un montón de normas.
Y acá en el código, volaron, pareciera que la figura de comerciante les daba así. Dicen, comerciante no me gusta, y hablaron de empresario, pero comerciante no me gusta. Y no se dieron cuenta que automáticamente disparaba digamos, el retroceso de la posibilidad digamos, de aplicar una figura penal. Otra de las cosas que tienen que saber, muy cortito, como ciudadanos y como futuros profesionales, es que el Código Penal es restrictivo. Y ahí sí que vale la palabra. Cuando ustedes, si leen alguna figura del código, van a decir, para que alguien sea condenado, tiene que darse todo bien exacto en lo que dice el articulado. No, por eso vieron que en los casos muy mediáticos dicen, pero ¿cómo? Y si plantean nulidades, los casos duran 20 años. Bueno, todo eso en el mundo penal es complicado. Piensen que, por ejemplo, en el caso de Carlos Saúl Menem, falleció y todavía tenía, es decir, él había sido acusado y condenado en una causa de tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Ustedes ni habían nacido, pero en ese momento hubo una guerra muy fuerte en Croacia y Sarajevo. Es que va muy intensa. Y bueno, y entonces, ¿qué sucede? Aparentemente, lo condenaron al expresidente, y ahora es, digamos, difunto ya presidente, de ser de alguna manera el responsable de esa situación. Bueno, obviamente él fue preso, creo que, porque ya tenía más de 70, le dieron la domiciliaria y estuvo 4 meses preso, ¿no? En la casa de un famoso amigo que se llamaba Gostanian, que bueno, era en su momento alguien muy allegado, pero la cuestión es decir, que saco el caso, es decir, de Menem, en el sentido de lo largo de los procesos. Es decir, él ese tráfico lo habrá hecho en el 95, no me acuerdo exactamente el tráfico de armas, y también porque voló algo en Córdoba, un arsenal, es decir hubo varias cuestiones que tenía en la justicia. Pero bueno, fuera de eso es lento. Entonces, eso es lo que está diciendo la ley, que si estás en un proceso penal, hasta que te den el sobreseimiento es cuando te sobreseen es que te dejan limpito. ¿Vieron las causas en materia penal? Si uno obtiene el sobreseimiento, es que lo contrario del sobreseimiento es el procesamiento. Pero hoy no les voy a dar una clase de penal porque no viene el caso, pero para que ustedes sepan que la inhabilitación puede ser más, si se puede acortar o alargar. La duración. Bueno, acá ya lo dijimos, la inhabilitación de las personas jurídicas, ya lo dijimos, nos anticipamos, es definitiva, es decir, que la vida de las sociedades, si hay quiebra, es definitiva, salvo que yo plantee la conversión, supónganse, habíamos dicho, octubre sociedad anónima, su quiebra. Bien, decretada la quiebra, pero bueno, hay un plazo con el artículo 90 que yo puedo pedir que esa quiebra se convierta en concurso preventivo. Bueno, ahí renace octubre sociedad anónima, es como que volvió, resucita, por decirlo de algún modo. O en el caso de la conclusión de quiebra, por avenimiento. Ahí no lo dice, pero es así. Bueno, efectos. Además de los efectos previstos, el habilitado no puede ejercer el comercio, que ya lo dijimos, ya sea por sí o por interpósita persona. ¿Qué quiere decir? Que no puede poner un testaferro, eso está diciendo. No puede ser administrador, gerente, síndico. Cuando hablamos de síndico, no es el síndico del concurso, es el síndico de la ley de sociedades. Igualmente, el síndico, una de las cosas cuando uno se inscribe como síndico es que si fuiste quebrado, no puedes ser síndico. Esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vos vas a administrar y disponer de bienes de terceros si a vos te fue mal en tu propio patrimonio? Bueno, esa es otra cosa. Pero el síndico léase, no se refiere al síndico concursal. ¿Quién más? Los liquidadores de la sociedad. No puede ser ni liquidador, ni fundador de sociedades, ni asociaciones. Piensen que no solo tenemos las sociedades comerciales, tenemos las asociaciones civiles, ¿sí? Las fundaciones, las mutuales. Acá no dijo las cooperativas, pero se entiende que también debe ser lo mismo.
Tampoco podrán integrar sociedades o ser factor apoderado con facultades generales en ellas. Bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo de las sociedades o asociaciones y su administración le estaría prohibido. Bueno, luego de este pequeño paréntesis, nos vamos otra vez, que estábamos en el 107, y vamos a... no, estamos todavía en el 107, no, estábamos en el 105 que hablamos de la muerte del fallido. Ahora nos vamos a ubicar en el 106. Bueno, como ustedes ven, hay un título que se llama sección 2 y habla de desapoderamiento. Bueno, el desapoderamiento, la palabra, un poco, otra de las cosas importantes, que ahora parece como que está pasado de moda, pero les va a servir a ustedes para estudiar cuando sean profesionales toda su vida. Que siempre miren la etimología, es decir, la raíz de las palabras. Con la raíz de las palabras podemos ir hacia donde queremos, ir al núcleo. Bueno, por eso los antiguos estudiantes de Derecho en su momento estudiaban latín y griego, porque iban a las fuentes. El derecho romano era como el pilar, era como el bastión de la columna de todo el derecho en general. Entonces, por eso se estudiaba y eran, digamos, más sabios. Después, bueno, con el tiempo, es decir, se fue en desuso todas esas tradiciones de estudiar con latín y con griego, pero bueno, aquellos que son personas que ya muy añosas y tuvieron la suerte de estar en la facultad y cursar idiomas de ese tipo, son más cultos, porque van a la esencia. Bueno, los que no lo tuvimos tenemos que tratar de de arreglarnos como podemos, pero saber que siempre el origen de las palabras nos va a ayudar. Porque desapoderamiento viene cuando alguien se le desapodera, se le saca el poder. ¿Vieron palabra tan usada por los políticos? Hay que tener poder, el poder, todos quieren el poder. Bueno, ese poder sobre los bienes, que eran mis bienes, sí, te lo saco. Por algo quebraste, jorobate. Entonces, ese efecto en tu patrimonio, porque yo te desapodero. ¿Y cuándo comienza? Necesito una sentencia de quiebra, porque si no hay sentencia de quiebra, yo no te puedo, es decir, en el concurso yo no te puedo ir y sacar los bienes y administrarlos yo como síndico, no. Necesito que haya una sentencia de quiebra. Ahora vamos a decir, ¿qué bienes abarca? Eso puede ser una pregunta de examen. Es decir, ¿cuál es la extensión del desapoderamiento? Es decir, ¿hacia qué núcleo de bienes van a ser desapoderados? Y ahí vamos a ver. El fallido queda desapoderado en el 107 de pleno derecho. Vieron que ahí, cuando algo es de pleno derecho, es que no admite prueba en contrario. Es así. Guste, no me guste, no lo puedo discutir. Entonces, en ese caso, el fallido quedará desapoderado, ¿sí? Se le sacan los bienes existentes a la fecha de declaración de quiebra. Es decir, todo lo que tenías se lo tenés que entregar al síndico, ¿sí? Quedás desapoderado de eso. Y de los que, ¿qué les parece? De todos los que se adquieran hasta el momento de la rehabilitación. ¿Y cuándo es la rehabilitación? Cuando termina la inhabilitación. Es decir, si yo estoy inhabilitado por un año, supuestamente, hablemos de la regla general, para no entrar en un laberinto más sinuoso. Entonces, si yo tengo un año y al año me rehabilitan, todos los bienes que yo pude haber incorporado durante ese año, me los chupa la quiebra, me los chupa el síndico en representación de los intereses de la quiebra. Entonces, pregunta examen, ¿cuál es la extensión de los bienes desapoderados? Bueno, la extensión es de todos los bienes al momento de la sentencia, más todos los que se incorporen hasta la rehabilitación, sea esta de duración de un año
O imagínense en el caso de que estemos incursos en delito penal, que podemos estar 4 o 5 años sujetos a estas cuestiones. Pero bueno, ahora, el desapoderamiento, ese es lo más importante. ¿Qué es lo que hace? Impide disponer de los bienes y la posibilidad de administrarlos, ¿no? Y en su reemplazo, que la ley ahí no lo dice, esa potestad o esa función de disponer y de administrar y conservar los bienes va a quedar a cargo de el síndico. Entonces hoy, miren, ya tenemos la función, es decir, no solo estudiamos qué le pasa a la vida del pobre fallido, sino vemos ya las funciones del síndico, y ustedes van a decir, ¿y cómo se hace? Es decir, ese desapoderamiento, que es un concepto jurídico, ¿cómo se implementa a niveles, es decir, prácticos? Bueno, a través de la incautación. Entonces hay que incautar los bienes. Entonces, ¿qué hace? Supónganse que la quiebra, en Octubre Sociedad Anónima, era dueño de un galpón y tenía el telar y todo adentro de ese galpón. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué hace? ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? Llega el síndico dotado de una cintita, tiene una cinta, ¿sí?, que se la da el juzgado, y es una cinta o faja. ¿Vieron cómo clausuran un negocio cuando el negocio, o por el tema de alimentación, o por mal estado, que dice clausurado? Exactamente igual. Entonces el síndico le dan 2 banditas en el juzgado y pone clausurado por quiebra. Entonces tiene que dejar sellado en la puerta de entrada del galpón, previo es decir, a cambiar la cerradura y tomar medidas de seguridad para que no desaparezcan los bienes que hay adentro del galpón, si es que los hay. Porque a veces lo único que hay es cucarachas, ratones y demás insectos, y papeles que no sirven para nada. Pero más allá de esa realidad que nos sucede, tiene que garantizar que se cierre el establecimiento, tomar las medidas. Y si es necesario, es decir, el juzgado le va a dar una orden, es decir, para que pueda ir a la policía, es decir, digamos, a la policía del lugar, y que le pongan una custodia policial, ¿sí? Porque, bueno, puede suceder que por un tiempo determinado no llegó a cambiar la cerradura, bueno, pueden pasar cosas, y para que no intrusen el inmueble, pues si no viene alguno que no tiene por dónde dormir en la noche, dice, no, si esto no es de nadie, va y se le intrusa, y después el síndico, menudo problema. Hay un caso paradigmático, es decir, que en la avenida Mitre, en Avellaneda, cerca del club al cual pertenezco, el Club Independiente, cerca de ahí, bueno, hay todo un edificio que fue tomado, era un edificio de una empresa constructora, ¿sí? Lo había construido, pero bueno, quebró, ¿no? Y no, le faltaban cosas, determinaciones, pero bueno, fue tomado. Entonces eso fue un drama. ¿Por qué? Porque después, para venderlo, y después que otro en su lugar haga, es decir, lo termine y la vuelva a reacondicionar el edificio en condiciones de poder venderlo, fue un drama poder desalojar a tantas familias. Les digo que salió en todos los medios, sabido por haber, porque bueno, había niños, había ancianos, fue todo un problemón. Entonces, porque ustedes van a decir, desde el punto de vista humano, uy, pobre gente, pero para el pobre síndico, ni les digo. Otro de los casos complicados, ahora que justo me viene a la cabeza, ¿vieron la fundación de Madres de Plaza de Mayo, que estaba Eve de Bonafini? Que tenía una lengüita, la pobre Eve, que mamita, bueno, era brava la Eve. Pero bueno, más allá de su momento importante que tuvo el país en la defensa de la democracia, etcétera, la cuestión que quebró Fundación. Y entonces, les digo, porque el abogado en su momento, que había sido el jefe de TT, justo, decir, el abogado que fue acompañando a la sindicatura a hacerse frente, que salió en todos los medios, yo no lo podía creer, y bueno, no logró cumplir ese día con la medida ordenada por juez, porque dijo, acá
ustedes no clausuran Fundación Madre Plaza de Mayo. ¿Entiende? Es decir, la presión social, mediática, y que significaba todo eso, impidió, y mire que el doctor Trufat, que había sido también mi abogado, y bueno, y el jefe de la doctora Montenegro, era un hombre, no, y es, gracias a Dios, de armas tomar, es decir, que no es ningún chiquitito de ningún bebecito, ¿vieron? Es decir, bastante intenso. Pero no logró cumplir es decir, así que les digo que para la sindicatura no es lindo ir, porque alguien que, es decir, desapoderarlo. Y peor aún es cuando, supóngase, en el mismo galpón, es decir, hay un pasillito y está la vivienda del fallido. Y ahí no puede, es decir, podrá el síndico de alguna manera anteponer toda la orden que tiene judicial, pero no podrá inmiscuirse, no lo puede desalojar de la vivienda. Bien. Y concatenado con lo que estamos diciendo, vamos a ver que ciertos bienes, vieron que dijimos todos los bienes que hay, pero hay exclusiones. En el 108 están bien plasmados, ahora vamos a hablar de eso, todos los bienes que se excluyen de eso, es decir, que no son objeto de desapoderamiento. Bien, ahí habla en el inciso 1 los derechos no patrimoniales. ¿Sí? Y ahí ustedes van a decir, ¿a qué entiende usted por derechos no patrimoniales? Por ejemplo, el derecho de la patria potestad. Es decir, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿qué tiene que ver la vida del fallido y sus consecuencias con quitarle un derecho que es a la persona? Patria potestad es el derecho que tiene con su hijo y su familia, y todo lo que de cuidado, etcétera, etcétera. El inciso 2, bienes inembargables. Bueno, hay ciertos bienes que son inembargables, ¿sí? Especialmente, previstos en leyes especiales. ¿Sí? Después, otra de las cosas que es inembargable es el usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que le corresponden caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas. ¿Qué quiere decir? Supóngase que el fallido, digamos, el suegro del fallido, dejó los bienes, o el abuelo del fallido, supóngase, en vez de dejarse los bienes, digamos, en un testamento a favor del fallido, se lo deja a los nietos, porque dice, no, conociendo el desastre, bueno, entonces esos bienes, hasta que los niños son mayores de edad, tienen que ser cuidados, es decir, por la persona que tiene, digamos, la patria potestad. Bueno, ahora el fallido se supone que de alguna manera administra los bienes de los hijos menores. Entonces la ley dice, ojito, es decir, esos bienes, el fruto que dan, supónganse que se trata de un campo y está arrendado, supónganse que es un campo y está arrendado, y ese arrendamiento da, supóngase, 500.000 pesos por mes. Bueno, y ustedes van a decir, bueno, esa platita, vení para acá y va a la quiebra. No, va a ir, es decir, si con esos 500.000 necesito 200 para llevar a los chicos al colegio, alimentarlos, que pin, que pan, de los 500 se separarán 200 y solo los 300 irán a la quiebra. Es decir, que el desapoderamiento es previo a atender las cargas pendientes al usufructo. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? La administración de los bienes propios del cónyuge. Supónganse que tiene a cargo el fallido administrar los bienes de la cónyuge, de los que son de ella, que no son de la sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí eso, imagínense, la cónyuge estaría muy indefensa, ¿no? Si realmente los bienes propios de ella le afectan la quiebra del marido, ya sea el marido, si es un ineficiente o digamos de alguna manera un tiro al aire, la pobre mujer heredó los bienes supóngase, de los padres, y no sería lógico ni justo que los perdiera por los malos negocios del marido. Tengan en cuenta las chicas, por la duda, ¿bien? Bueno, sigamos. 5. La facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento, y en cuanto por esta ley se admite su intervención particular. Bueno, eso es verdad.
el pobre fallido no le podemos quitar la posibilidad de actuar en juicios que no tengan que ser de contenido patrimonial. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si quiere cambiar su nombre porque es ridículo, su apellido, qué sé yo, qué sé. Bueno, ¿a quién le molestaría desde lo patrimonial que haga eso? No, nadie. Bueno, sexto, las indemnizaciones que correspondieran al fallido por daños materiales o morales a su persona. Bueno, si el fallido, supóngase que, digamos, fue víctima de en un choque, bueno, quedó con daños, sobre todo daños materiales, ¿sí? Y, o morales, porque bueno, puede ser en otro caso algo que le atentara contra su buen nombre, que sea fallido no quiere decir que sea mala persona, así que bueno, en ese caso, si va a cobrar una indemnización por alguno de esos conceptos, eso la quiebra no se lo puede llevar, no, con eso no. Y después, como la ley es, ya les digo, en eso es conocedora, dice, por la duda, si me olvido de alguno, dice, los demás bienes que se hayan sido excluidos por otras leyes. Y ahí estoy pensando en el bien de familia, por ejemplo. Vieron que el bien de familia puede ser, digamos, si se constituye antes de la quiebra, no es que vaya, no es que uno quiebra y al otro día va y dice, no, voy a cuidar, proteger mi vivienda para que no me la agredan los acreedores. Jorobate, eso tiene que ser anterior, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero es una de las posibilidades de que la ley digamos, del bien de familia se pueda hacer valer frente a este proceso concursal. Bueno, sigamos. Entonces, hasta ahora, en cuanto a lo patrimonial, tenemos el concepto de separamiento para que ustedes no se olviden. Saber de qué se trata, saber la extensión, desde cuándo hasta cuándo, saber que hay ciertos bienes que no van a ser objeto de separamiento, que son todo el elenquito del 108. Y ahora vamos a ver un poco lo que ya igual me adelanté, respecto de quién se va a ocupar. Pues decimos fallido, fuera. ¿Y quién va a tomar su lugar? El síndico. Entonces dice el 109. El síndico tiene la administración de los bienes, es decir, los administra, ojo acá, no es como en el concurso, acá los administra y participa de su disposición en la medida fijada en esta ley. Cuando hablamos de disposición, nos vamos a adelantar a creo que es la clase próxima, que vamos a hablar de la liquidación de los bienes. Porque piensen que el objetivo de la quiebra es liquidar los bienes y después repartirlos entre los acreedores. Y dijimos siempre que estamos frente a un activo chiquitín y un pasivo muy grande. Entonces todos van a pujar a ver si yo empujo, y ahí sí van a hacer valer los privilegios. Entonces, ¿quién va a participar de ese proceso en forma activa? Va a ser el síndico de la disposición de los bienes. ¿Qué más nos dice? Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, serán ineficaces. Es decir, que si el fallido se quiere hacer el vivo, utilizando el patrimonio que es objeto de desapoderamiento, van a ser declarados ineficaces. Es decir, ejemplo, supónganse que alguien le compra un bien a un fallido, ¿vieron? Por eso otra de las cosas que tienen que tener mucho cuidado. ¿Vieron en los avisos de esos que dicen, no, por viaje al exterior remato el departamento y lo vendo al 20%? Tal vez se trata de un fallido. Y ustedes después van a tener que probar la buena fe, pero va a ser declarado ineficaz. Entonces van a tener que ir a pelearse con la quiebra. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces es muy importante tener en cuenta que si el fallido, lo mismo que si el fallido dispone de bienes que ya no son de él, o paga cosas, esa plata va a haber que devolverla. Supónganse que el fallido, no sé cómo, paga deudas con causa a título anterior a la quiebra. Bueno, el que recibió esa platita
poniéndola en la quiebra. La va a tener que devolver a la quiebra. Por eso hay que cuidarse, que si es fallido no le vamos a pagar. Esa es la verdad. Bueno, ahora vamos a, si quieren hacemos alguna pregunta, es decir, algo que más o menos, y si no estamos, seguimos un poco más adelante. ¿Cómo van con el tema de la quiebra? ¿Les resulta más difícil? Alguno que tome, yo no voy a anotar a nadie, ¿eh? Doy fe que no anoto nada, ¿eh? Es solo para ayudarlos. Siempre piensen que lo que nosotros hacemos, paréntesis o preguntamos para ayudarlos a ustedes. ¿Alguno? ¿Cómo vienen? Bueno, bien, muy inteligente, es verdad. Hay que esperar un poco más. Pero sepamos ya que ante el contenido tenemos un contenido, y tenemos efectos, y efectos muy poderosos. Pero siempre miremos el objetivo. El objetivo es vender los bienes, ¿sí? Y repartir con el producto o el producido de esos bienes, repartirlo a los acreedores. Eso es para que ya vean, vieron como en el concurso decíamos, no, es decir, hacemos un corte, un paraguas protector, digamos de buena manera, nos vamos al juez para que nos abra el concurso y que por lo menos hagamos un paréntesis y no tengamos que pagarlo viejo por un tiempo. ¿Sí? Esa es la idea, es decir, de alguna manera el concurso lo que busca es, por decirlo en un lenguaje de la deuda externa, refinanciar la deuda. Espero que no pase con el FMI, que nunca se la, no sé cuándo se la van a pagar, pero bueno. Eh, si ustedes son los acreedores, van a decir, no, que no pase lo del FMI, pero bueno. Los estados es otra cosa. Los estados nacionales no es lo mismo que los sujetos individuales. Pero bueno, sigamos un poquito. Legitimación procesal del fallido. Y ustedes van a decir, qué plomo eso. La legitimación procesal del fallido básicamente es todo lo que tiene que ver con que puede seguir haciendo ciertos actos. Actos para, en defensa, supóngase, puede impugnar créditos, puede decir, por ejemplo, que vea que el síndico dejó un camión buenísimo y sin cuidar puede ir al juez y decir, mire, señor juez, ese camión a la noche lo van a desguazar, no va a quedar nada. Es decir, son esas medidas que puede solicitar, a pesar que ustedes dicen, ¿y qué le importa? ¿Saben por qué se le garantizan esas medidas todavía de alguna manera de inmiscuirse, digamos, en alguna cuestión procesal de la quiebra? Porque si sobrara plata, en un caso de laboratorio, es decir, que si tengo un activo así y el pasivo más pequeñito, supóngase así, entonces sobra plata, esa poquita que sobra se le va a dar al fallido. Entonces la ley que tiene que pensar, es decir, en un caso, a mí, les digo, nunca se me cruzó una quiebra donde sobre plata, al contrario, donde todos quedan con mucha bronca porque la mitad de ellos no cobran acá, pero bueno. Pero la ley garantiza eso, porque basta que suceda eso para, bueno. Después habla de las herencias, que el fallido puede aceptarlas o repudiarlas. Generalmente el fallido lo que trata es que si está por recibir una herencia, es decir, pasarlo un año. ¿Por qué? Porque después del año, si le dan la rehabilitación, la herencia no entra en la quiebra, ejemplo. Entonces, pero bueno, a veces hay situaciones que el propio síndico, enterado de esta situación, se convierte y abre el sucesorio, es decir, se pone él en abrir el sucesorio para recuperar bienes. Piense que la función del síndico, igual el tema de las donaciones, si la donación se hace dentro del periodo de inhabilitación, va a caer en las garras del síndico. El síndico, y no para quedárselo, sino para repartir. Piensen que el síndico es de alguna manera el que representa los intereses de todos los acreedores, de la masa de acreedores. Bueno, a otro que me había olvidado de los efectos personales que sufre el fallido es la correspondencia. ¿Por qué?
Porque la correspondencia, vieron que es un derecho, ahora parece que con el tema de, ahora vieron, con todo lo que es email, y, bah, ni qué decir, el email ya es una cosa para gente grande. Pero bueno, es decir, pocas cosas, pero cuando estaba todavía recién salida del horno la ley, en 1995, cuando estaba fresquita, en ese momento todavía las cartas eran un medio de que con una carta yo podía saber si el fallido tenía un campo en Córdoba, o podía saber que si paga luz en un galpón, el galpón es decir, hace actividad. Es decir, el recibir correspondencia era un dato valioso. Entonces, por eso la ley decía, ojo, toda la correspondencia del fallido tiene que, es decir, apoderarse del síndico y llevársela al juez. Pero salvo la que es de índole personal. Ejemplo, si es una carta de amor que le mandan, aunque yo creo que si las chicas se enteran que le está fallido, ya desaparece, el amor se transforma, es raro, se pierde el amor, ¿no? Es una cosa que sucede en las mejores familias, pero vamos a ponerle un poco de humor. La cuestión es que si tiene una novia y le manda una carta, esa carta el síndico no la debería abrir, porque es algo personal, ¿no? Eso ahora ya no sucede porque, bueno, hay otros medios que reemplazan esa situación. Bueno, entonces, más o menos estamos diferenciando. Que le cambia la vida, le cambia el derecho a intimidad, porque la verdad que la correspondencia es algo íntimo, y tiene, ya les digo, los bienes, le pasan muchas cosas. Los bienes queda desapoderado, la actividad que se venía haciendo comercial tiene que dejarla y reinventarse, o tomarse un año sabático. Dice, bueno, me fue mal, me paso un añito, vivo de alguno que encuentre algún perejil del cual me pueda sostener, y zafo, y bueno, y empiezo cuando me declaran la rehabilitación, empiezo de nuevo. Hago un fresh start, un nuevo comienzo, un nuevo periodo. Bueno, ahora vamos a ver algo que es árido, pero bueno, como que lo tenemos que ver, no nos queda otra, que es el periodo de sospecha. Y el periodo de sospecha, la palabra ya un poquitito los va ayudando, los va llevando a lo que estamos diciendo. El periodo de sospecha es ese periodo previo a la decreto de quiebra. ¿Por qué? Porque generalmente la quiebra económica, no la jurídica, no la de tribunales, esa que ping, el juez me decreta la quiebra, no. La quiebra económica generalmente precede en el tiempo a la quiebra jurídica, propiamente dicha. Y la quiebra económica es ese estado previo de que se generaliza, el estado generalizado de impotencia patrimonial para atender los compromisos. Entonces todo eso se va gestando, y el fallido, que no es ningún tonto, porque nosotros decimos, no, es un tontito que le fue mal a los negocios, a veces más que un tonto es un sinvergüenza, que lo que quiere es estafar a los acreedores. Entonces, ¿qué hace el fallido? En ese periodo previo se desapodera los bienes y los vende, los pasa a otras personas, etcétera, hace actos de simulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Porque yo ya les digo, en las quiebras, que yo tuve la desgracia de participar, porque eran verdaderas desgracias, salvo algunas que se cobraron algo de honorarios, pero bueno, después de muchos años de trabajo, no hay una caja fuerte con dólares. Esos que escasean, nunca van a encontrar, galpón, caja fuerte, la combinación y lleno de dólares. Eso no existe, muchachos. Entonces, piensen en esas cuestiones. Y esos dólares, seguramente, que tal vez sí los subieron, pero alguien se los llevó por el camino, y el periodo de sospecha es ese periodo que la ley ficciona y dice, mirá, ojito, como mínimo, es decir,
Esto se produjo antes, este desfasaje que vos tenés antes del decreto del artículo 88. Entonces, la ley habla de que generalmente desde la fecha de cesación de pagos hasta el decreto de quiebra es un periodo donde se llama de sospecha. Pero la ley dice, ese periodo no lo podés estirar más allá de 2 años atrás. ¿Qué quiere decir con eso? Que supóngase que el primer incumplimiento que ya marcaba una tendencia puede ser no depositó las retenciones al trabajador. Octubre Sociedad Anónima, hace 4 años paga los sueldos y se come las retenciones. Más allá de la ley penal tributaria, es un síntoma de que las cosas están andando mal y que utiliza los fondos de la FIP, que son los fondos nuestros en definitiva, para seguir adelante con el proceso. Bueno, entonces, ese periodo, decimos nosotros, 4 años para atrás sucedió. Hace 4 años que la cosa viene mal. Pero la ley, como tiene que, de alguna manera, en un todo de acuerdo con un sistema republicano, digamos, de gobierno, dice, bueno, no generemos inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si yo voy a desconfiar de todos los actos que hizo el fallido mucho atrás, genera un tembladeral. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo de los negocios va a decir, bueno, yo estoy comerciando con alguien, mañana se me hace fallido y eso se me retrotrae. Bueno, la cuestión es que de alguna manera dice, no extender el periodo de sospecha más allá de los 2 años anteriores a la quiebra. Eso lo dice en el 116, dice, la fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no se puede retrotraer a los efectos de esta sección, más allá de los 2 años. Cuando dice más allá, es que si la cesación de pagos se produjo solo 1 año antes, no va a ir a 2, como máximo 2. Ojo con lo que, si la cesación real y auténtica y legítima de la fecha de cesación de pagos y la determinó el juez previo consejo al síndico y tal vez observado por el concursado en su momento, habrá fallido y por los que se insinuaron, todas esas cuestiones, esa fecha es 1 año antes, será 1 año antes. Pero si es 2 años y 1 mes, será 2 años. Pero a los efectos de esto. No así, por ejemplo, para acciones de responsabilidad. Por eso pregunta examen, si dice, todos los actos se retrotraen 2 años, es decir, para atrás, es decir, solo 2 años, ustedes van a decir, no, todos no. En cambio, si decimos, algunos actos, si se declaran ineficaces en un periodo de como máximo 2 años, ahí funciona. Entonces, piensen que el límite de ir 2 años como máximo para atrás es para la gran mayoría de las situaciones. Bueno, ¿cómo hace el juez para fijar la cesación de pago? Se va al 117. Dice, dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general. ¿Por qué? Porque en el informe general, acuérdense que uno de los incisos hablaba de la opinión, no vinculante para el juez. Las opiniones del síndico las toma si quiere, pero no lo atan así al juez, que tiene que decir palabras santas a los síndicos. Bueno, entonces, una vez se presentó el informe general de la quiebra, el juez tiene 30 días para, es decir, los interesados pueden observar, 30 días para que los interesados puedan observar la fecha, y esa observación puede incluso el juez ordenar que haya pruebas para el tema de demostrar el tema de la fecha de cesación de pago, que bueno, puede ser que le mande un oficio a FIP para saber cuándo empezó a incumplir el caso que yo les decía, las retenciones a los empleados. Bueno, la cuestión es que hay un periodo posterior al informe general y ese periodo arranca con la posibilidad de los que se vean sobre todo afectados o interesados en que la cesación de pago sea una y no otra, porque supóngase que ustedes le compraron a precio de ganga el departamento
supónganse un año antes de la quiebra. Ustedes van a querer que la cesación de pagos vaya a ser no un año antes, 8 meses antes. ¿Para qué? Para que su compra de su unidad no se vea afectada. Entonces, a eso se refiere la ley. A todos aquellos que les salpique, les afecte lo que es la fecha de corte, de cesación de pagos. ¿Bien? Bueno, y ahí dice que la pueden apelar, es decir, los que hayan intervenido, es decir, que no les gustó, tienen posibilidad de ir a la Cámara y quejarse. Bien. Ahora vamos a ver algo muy importante, que son los actos del artículo 118 y los actos del artículo 119. ¿Por qué son muy importantes? Porque son actos que se van a declarar ineficaces. No van a, es decir, van a estar fulminados por la ineficacia. Hay unos distintos que los otros. Hay unos que se declaran ineficaces de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que no admite prueba contraria. Es decir, no puedo darle vuelta. No puedo decir, no, yo me equivoqué. No. Acá, si se da estas situaciones que vamos a dar en cualquiera de estos tres incisos, tu acto va a ser declarado ineficaz y no hay vuelta ni apelación que te salve. Vas a, pum, caer. Y después, los del 119 son ineficaces siempre que pruebes, cuando digo, ahora vamos a ver, cuando digo que pruebes vos como síndico o algún acreedor, que el tercero, llámese el que compró y que se hizo el vivo y compró a precio de ganga, conocía el estado de cesación de pago. Es decir, que si yo compré el departamento y sabía que lo vende está en cesación de pagos, jorobate. Eso es a lo que apunta la ley. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a los más graves, a los del 118, que son esos que no, porque por lo menos en el otro yo podré probar si lo sabía, no lo sabía, es decir, no, yo soy acreedor de buena fe y la verdad, yo me enteré por el aviso del diario y lo que menos sabía era la situación financiera que tenía este señor cuando vendía el departamento, ejemplo. Bien. Encima era una inmobiliaria prestigiosa y yo supuse que le iba la inmobiliaria, un montón de zaraza, es decir, verso, para zafar. Pero en el 118 no zafa nadie. Bien, entonces, ¿qué dice el 118? Son ineficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha que consistan en, ahí viene, actos, el primero, actos a título gratuito. Llámese donaciones, cualquier acto que no, es decir, ejemplo, ya les digo, cualquier disposición o liberalidad que tome el fallido en ese periodo de sospecha, no lo puede hacer. Entonces, actos a título gratuito. ¿Por qué? Porque si se supone que estás mal, no estás para regalar. ¿Sí? Ojo, porque si vos regalás, vos empeorás tu patrimonio y después va a haber menos platita a la quiebra y vas a estafar al resto de los acreedores que sí van a tener que someterse a las reglas de la quiebra. Bueno, entonces, actos a título gratuito no se discute. Si hay una donación, se fulmina. El juez automáticamente la declarará ineficaz. Otro caso, ahí vamos. Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento, según el título, piensen en un pagaré, ejemplo, debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad. Entonces, si yo pago antes de que sé que me van a decretar la quiebra, pago un pagaré cuyo vencimiento operaría el día de la quiebra o 2 meses después de la quiebra, ese pago, devolvelo. Vos que recibiste el pago en esas condiciones, devolvelo porque ese pago va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque quisiste saltear, quisiste hacerte el privilegiado y saltear a los demás. Que bueno. Otra de las cosas que lo hacen mucho los bancos generalmente, a último momento,
se vieron que los bancos trabajan con giros en descubierto. Y bueno, eso es un crédito girografario. Pero a último momento tratan, sabiendo que son los que más conocen de la situación concursal, y en este caso falencial, y de problemas económicos, tratan de convertir a veces créditos girografarios en créditos hipotecarios o prendarios. Dice, el inciso número 3 dice, constitución de hipoteca, prenda o cualquier otra preferencia, respecto de obligaciones que no vencidas, que originariamente no tenían esa garantía. Es decir, se trata, tiene que darse la condición, que la obligación no estaría vencida al momento de la constitución. Es decir, ¿por qué? Lo que está diciendo es que no me cambies la preferencia, porque vos te estás avivando y te estás anticipando y creando, es decir, una preferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el banco se presente con el saldo deudor de la cuenta corriente y va a ir a los premios a cobrar en la quiebra, que si se presenta con una hipoteca o con un crédito prendario, que va a ser uno de los primeros que cobre. Entonces, esa es la idea. Bien. Y el último párrafo dice, esta declaración se pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa y sin tramitación. En realidad, en la mayoría de las casos, como los jueces están desbordados de trabajo, es usual que alguien, o el síndico, alguien de alguna manera le avise al juez, mira, estamos en presencia de la configuración de uno de estos 3 incisos, entonces le dice, declara la ineficacia conforme al 118. Bien. Bueno, ahora nos vamos al 119. Bueno, actos ineficaces que ya un poco anticipamos. Son aquellos que requieren que el que participó de estos actos ya conocía la cesación de pagos. Entonces dice, los demás actos perjudiciales, es decir, si no hay perjuicio no tiene sentido, ¿no? Por eso tenemos que verlo completo. Los demás actos que perjudiquen a los acreedores otorgados en el periodo de sospecha, siempre estos se tienen que dar en el periodo de sospecha, es decir, tienen que ser operativos en ese periodo. Y el periodo, acuérdense, que puede ser de 6 meses, 1 año, y como máximo puede ser 2, nunca pasar los 2. Bueno. Entonces, ¿qué dice? Otorgados en el periodo de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores o quien celebró el acto con el fallido, si quien celebró, el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos. Y el tercero deberá probar que el acto no causó perjuicio. Entonces, lo que tendrá que probar, vamos a decir quién va a hacer esa acción, lo que tendrá que probar el síndico, que va a iniciar ese acto de que se declare ineficaz, es que la persona que participó, el tercero, conocía el estado de cesación de pagos del fallido. Y a su vez, tendrá, en el caso, el tercero tendrá que probar que el acto no causó perjuicio. ¿Por qué? Por más que estuviera en cesación de pagos, si no causó perjuicio, no pasaría nada. Bueno, esta declaración deberá reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de las partes se opte por hacerlo por incidente. Bueno, esto es un tema procesal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que saber que es un tema de abogados. Piensen que cuando en la quiebra el síndico tiene que iniciar alguna de estas acciones, va a necesitar patrocinio letrado obligatorio, es decir, va a tener que recurrir a los servicios de la doctora Montenegro en este caso. Bueno, ¿por qué? Porque así la ley es decir, para hacer las acciones. Lo que está diciendo es que el mismo juez que tramita la quiebra va a ser el mismo juez donde va a caer la tramitación de este acto para declararlo ineficaz. Y la ley le da es decir, herramientas al juez que va a intervenir, que lo puede hacer tramitar, ya sea por la vía ordinaria, que es una vía que, digamos, de alguna manera es más lenta, pero tiene mejores plazos de prueba y mejores mecanismos. O la vía incidental, que es una vía más ágil, pero
que es menos buena, por decirlo de algún modo, en cuanto a producir la prueba. Pero eso lo elige el juez. El juez es el que dice cuál es el mecanismo más idóneo para hacerlo. Bien. La acción es ejercida. ¿Y por qué va a ser el juez? Es decir, ustedes supónganse, son los síndicos y asistidos por la doctora Montenegro, van y se presentan en tribunales y dicen, voy a iniciar una acción de ineficacia por el tema del inmueble que fue sustraído del acervo patrimonial en el periodo de sospecha, con conocimiento del tercero, del estado de cesación de pago del actualmente fallido. Bueno, van con eso, van a la Cámara Comercial, le hacen un sorteo, y en este caso va a caer en el mismo juzgado que tramitó la quiebra. Una vez que es decir, el juez lo recibe, él es el que tiene la facultad de decir cómo tramita, si tramita por vía ordinaria o por vía incidental. Bueno, y ya lo anticipé, en el último párrafo dice que la acción, el que la ejerce es el síndico. Pero le puso una traba, y una traba muy grave, porque si bien la ejerce el síndico cuando considera todas estas condiciones, es decir, bueno, tengo chances de recuperar un inmueble en un campo de, no sé, de 500 hectáreas en Ayacucho. Y con eso pagamos a todos los acreedores, nos vamos a tomar champán, viajamos, me llevo los honorarios, soy feliz, hasta el fallido le queda. Bueno, la cuestión es que él solo no la puede hacer. Requiere, ¿por qué? Porque esto va a traer gastos, va a traer honorarios. Entonces, esos honorarios los va a pagar ustedes, los acreedores. Entonces le va a decir, ojito, no te me hagas el vivo, para iniciar esta acción vas a necesitar conseguirme, eso se lo dice el juez al síndico, vas a tener que traerme una autorización de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible. La foto del 36, la mayoría simple. Y no está sometido, está diciendo en este caso que no está sometido a tributo previo sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido. En su caso, el crédito por la tasa de justicia tendrá preferencia del 240. La acción perime a los 6 meses. Bueno, acá lo que le está queriendo decir que con solo el síndico querer hacerlo no alcanza. Lo tiene que acompañar la voluntad, va a tener que conseguir la voluntad de cierta cantidad de acreedores quirografarios que digan, sí, me interesa, porque si todo sale bien, con esa platita vamos a poder cobrar. Y dígame, los quirografarios pocas veces, no va a ser fácil. Porque el quirografario ya está casi perdido. En una quiebra dice, mira, si yo no voy a cobrar nada, no te voy a dar la autorización. Pero como la ley, de alguna manera, sí, es decir, manda la notificación, carta, documento, algo, a todos los acreedores quirografarios y no contestan los acreedores, se supone, es decir, cuando uno no contesta, se lo tiene en forma afirmativa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tal vez zafa el síndico la puede entablar. Y bueno, y acá está diciendo que, es decir, si bien no requiere la tasa de justicia para iniciar, ustedes tienen, no sé si saben, que para iniciar cualquier expediente en tribunales, salvo que uno demuestre pobreza, manifiesta o demás, hay que poner la platita. Les digo porque a veces uno se embala y dice, va al abogado y dice, no, yo le voy a iniciar por, no sé, por 10 millones de pesos un juicio a mi vecino que me provoca la humedad. Y usted sabe lo primero que le dice el abogado, dice, está bien, todo tranquilo. Primero, aparte que le va a pedir adelanto honorario, por eso hagamos de caso que no lo sabemos. Pero le va a decir, ¿tenés el 3% vos de lo que vos vas a reclamar? Porque eso vas a pagar de tasa de justicia. Entonces, y ahí viene la persona que va y dice, no, ¿yo de dónde voy a sacar? Bueno, por eso les digo que a veces hay ciertas cosas que uno dice, me voy a tribunales, pero después hacete cargo, salvo que seas una persona que no tenga bienes, y entonces ahí tal vez se te abre la puertita de la justicia más fácilmente. Acción por los acreedores. Acá lo que está diciendo en el 120 le dice, sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, es decir, que el que primero lo tiene que hacer es el síndico, cualquier acreedor interesado
puede deducir a su costa esta acción, después de transcurrido 30 días desde que haya intimado judicialmente a aquel para que la inicie. Entonces, si el síndico se hace el tonto, porque, ¿qué quiere decir hacer el tonto? ¿Cuánto es el tiempo que tiene el síndico para hacerse el tonto? Esto lo tiene que hacer en los 6 meses que tiene decreto de quiebra en firme. Es decir, que el síndico no tiene un plazo, pero a veces el síndico que no está muy comprometido con los intereses de la quiebra o está tapado de trabajo, puede suceder que ni le interesa, no hace nada. Y un acreedor que sabe que hay un campo valioso en Ayacucho con muchas hectáreas, dice, bueno, te intimo síndico y si en 30 días vos no contestás y no iniciás la acción, la voy a iniciar yo, pero ahí después la ley le va a dar, el acreedor que promueve esta acción no podrá requerir beneficio de litigar sin gasto, es decir, que va a tener que pagar. Y en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el tercero afiance las eventuales costas del proceso, a cuyo efecto estimará, no prestará caución, el juicio sí tiene por existido con costas al accionante. Bueno, lo que le está queriendo decir es que si lo inicia, después va a tener posibilidad de un recupero, es decir, el acreedor que inicia va a tener más posibilidad dentro del recupero que si no lo hubiese iniciado. Pero de entrada carga con la posibilidad, no, con la obligación de pagar, es decir, tasa de justicia y otras cuestiones. Así que no es fácil. Bueno, la revocatoria ordinaria es una revocatoria que es muy larga y muy difícil de probar, que ya le digo, en mis tantos años de vida de sindicatura, nunca nadie me asesoró en el sentido de hacer una revocatoria ordinaria, es una llamada acción pauliana del Código Civil argentino, que ahora tiene otro número, es decir, que no es el que conserva porque ese código fue derogado, y es una acción que también requiere probar mucho, es decir, muchos elementos para poder lograr traer bienes a la masa. Bueno, entonces nos quedamos con las dos más importantes, que son las del 118 y el 119. Bueno, a ver. Después vamos a ir viendo que declarada la quiebra, como principio general, todos los acreedores quedan sometidos. Es decir, acá nadie puede decir que no queda sometido que lo dice el 125. Queda comprendido los acreedores concurrentes, incluso aquellos acciones respecto al fallido queda expedita. Luego de excusación, eso es un tema muy jurídico. Y todos, lo que es muy importante, todos tienen que pasar por el proceso verificatorio. Ya vamos, acuérdense que el proceso verificatorio también lo teníamos en concurso, porque es la única forma de conocer la composición del pasivo. Ese proceso es de vital importancia, que en algunos momentos, si después vamos a ver en el artículo 200, es decir, que se los convoca a todos los acreedores por caso de título anterior, sobre todo en las quiebras directas, ya sea a pedido de deudor a acreedor. Si la quiebra es por frustración de una quiebra, es decir, digamos porque le fue mal en el concurso, en algunos casos no se llama a un nuevo periodo verificatorio, solo en algunos casos se hace una actualización. Pero bueno, eso lo van a ver con TT, digamos, días posteriores. Lo que es muy importante que tienen que saber que hay suspensión de intereses a partir de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que corresponde a créditos amparados con garantía real podrán ser percibidos hasta el límite del producido. Eso es, y también los laborales. Eso también estaba en el concurso, acuérdense. Principio general del concurso, suspensión de intereses. Principio general para la quiebra, también suspensión de intereses. Salvo ciertos señores que, dada su condición de créditos hipotecarios, prendarios, etc., y los laborales, se siguen devengando ciertos intereses. En los laborales se devengan por 2 años, que son la mora. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos privilegios. Entonces, para ir de alguna manera cerrando y que, es decir, todo esto que estuvimos viendo hoy, porque ustedes vieron que vienen los efectos,
pero todo no se va a ver fuera de atracción, se van a ver ciertos efectos. Fuera de atracción ya se los anticipo, así Tete cuando lo dice, ustedes van a decir, ay, ¿cómo sabe? Ella se va a sorprender. Fuera de atracción es que casi todos los juicios van a parar al juzgado de la quiebra. Eso era en un primer momento. Después hubo una época que colapsaron los tribunales comerciales. ¿Por qué? Porque era tanto. Imagínense, las quiebras tenían como siempre casi 100 juicios laborales, 200, bueno, todo iba a la quiebra. Y entonces eso generó un colapso de los juzgados comerciales. Entonces, ¿qué se dijo? No, que los juicios laborales, más allá de que haya una quiebra firme, sigan tramitando y cuando se resuelve, vienen con la sentencia y la acreditan en el expediente comercial. Y las malas lenguas que decía, entre las cuales yo estaba, como mala lengua decía, el juez laboral es un juez de alguna manera más, digamos, más solidario a la materia de regular en honorarios, porque convenía que el expediente no viniera a la quiebra, porque los jueces comerciales no se parece que pagaran ellos los honorarios, era más. Entonces yo siempre decía que bienvenido sea que los juicios laborales sigan quedándose en los juzgados laborales y que no vengan. Pero fuera de atracción técnicamente o jurídicamente es atraer. Atraer. ¿Por qué? Porque se entendía que el juez concursal, si tenía todos los expedientes bajo su conocimiento y bajo, de alguna manera, su potestad, tenía un conocimiento más global de todo el activo y el pasivo de la quiebra. Era como para darle, pero la realidad es que la complejidad a veces opera en contra. Entonces, como conclusión, para que ustedes vayan, los conocimientos los vayan asentando. Ustedes tienen condiciones para decir, el contenido de la sentencia de quiebra, recursos contra la sentencia de quiebra, tienen todo lo que tiene que ver, es decir, con periodo verificatorio, que dimos algunas pinceladas, que el periodo verificatorio ya está marcado en el momento del artículo 88, que dice de tal día a tal día pueden ir a presentarse verificadas, se abre un periodo informativo, y paralelamente, miren, el síndico le pasa de todo, sépanlo. El síndico se tiene que hacer responsable de la verificación, se tiene que hacer responsable de que los bienes no desaparezcan, se tiene que hacer responsable de conservarlos, se tiene que ser responsable de administrarlo. Y ni que decir si hay una continuación empresaria, que lo voy a decir muy rápidamente, pero los últimos años, es decir, los trabajadores, que ni se les requiere que tenga una cooperativa formada con todo lo de la ley. No sé si ustedes vienen en alguna materia contable o de organización, que las cooperativas, pues siempre me pasaba en mi época, estudiante, miren si hace tiempo que la facultad en eso es muy teórica, siempre se hablaba de las SRL, las anónimas, pero nunca se hablaba qué pasa en el mundo cooperativo, qué pasa en el mundo de las asociaciones. Era como que después aprendimos, cuando fuimos a la práctica, decir, bueno, también existen otras organizaciones, no solo las anónimas, las SRL, es decir, prepárennos, es decir, para todas esas cuestiones. Entonces ustedes tienen que saber que de acuerdo a qué tipo de ente se trata, tienen cierto rigor. Las cooperativas tienen que constituirse, pero en el caso de que haya una quiebra, el juez, imagínense una quiebra, ¿no? Entonces, el día lunes el juez decreta la quiebra, y en el fin de semana hay un rum que los trabajadores ya lo saben. Y ya desde el momento cero, antes casi que decrete la quiebra, ya le van y le piden al juez, mire, señor juez, se sientan o le hacen, le cierran la calle de tribunales, porque ha sucedido, ahora les cuento, casos muy graves, ahí vieron que el colegio Carlos Pellegrini, ¿alguno se egresó del Pellegrini por casualidad? ¿Ninguno? Bueno, pero saben dónde está, ¿sí? Bueno, casualmente, frente al Pellegrini están algunos juzgados comerciales, algunos, y también los de el tema de seguridad social, de los pobres viejitos que van a reclamar porque no le liquidan la jubilación bien. Bueno, la cuestión que ese edificio que está justo enfrente y es bastante grande, ahí en la manzana de Callao y Marcelo T. Alvear, ahí hay muchos juegos comerciales. Y bueno,
Yo he ido porque era síndico en algunos juzgados, iba normalmente, y muchas veces me topé o me crucé con pancartas y gente que cruzaba de los trabajadores, para ejemplo, que cuando fue de lo de Cerámica Sanón, Aurora Brundi, es decir, cuando quebraron, digamos, empresas muy importantes con muchos trabajadores, los trabajadores se ponían firmes, y bueno, ante los, digamos, como es los tambores y los repiquetes de estos movimientos, llegaban al juzgado y el juez los recibía. Y entonces ellos iban diciendo, mire, yo trabajé toda la vida en esta empresa, ahora quiebra, ¿yo dónde voy a trabajar? Entonces, la única forma es que podamos constituir una cooperativa, ¿eh? Y que los trabajadores gerenciemos esa cooperativa bajo la vigilancia del síndico. Eso para el síndico es terrible. ¿Por qué? Porque la ley no lo libera de los deberes de que los bienes se conserven. Entonces dice, ni decirle las amenazas que hay. Es decir, cuando va el síndico a la cooperativa, me acuerdo de un caso gravísimo que fue un frigorífico en La Matanza llamado Yaguané. Y bueno, el síndico contaba en ese congreso, es decir, que fue amenazado por barras bravas y demás, porque bueno, él quería de alguna manera custodiar los bienes porque velaba por el patrimonio de los acreedores, que era la prenda común. Otra palabrita que quiero que se lleven de hoy. El patrimonio es la prenda común de los acreedores, es decir, que ese patrimonio está de alguna manera cautelando todos los créditos de todos los del conjunto de acreedores. Por eso llama prenda común, porque todos ustedes, en este caso, si serían acreedores de Octubre Sociedad Anónima, tendrían como prenda los activos de Octubre. Bueno, la cuestión es que es muy difícil convivir con la cooperativa de trabajo y las funciones de la sindicatura. Otra de las cosas que tienen que saber, que esa continuación se puede prolongar en el tiempo. Ustedes conocen, seguramente que alguna vez pasaron, Corrientes, el Hotel Bauen, Corrientes, ¿sí? Y Callao, bueno, era un hotel, es decir, hace muchos años, 4 estrellas, pero de primera. Bueno, que sobrevino la quiebra. Después de la quiebra, que vino la cooperativa de trabajadores. Hoy, si lo ven, el hotel, yo no iría a comer ni me iría a alojar, por la duda. Pero les quiero decir que no, y ni que decir en el caso de un sanatorio, en el caso de muchas cosas que decir, si vos sos trabajador, no sos un gerente que sabe manejar, es decir, ni una bodega, ni un campo, es decir, que es fácil decir, y yo lo entiendo, porque si laburaste toda tu vida, 40 años, lo viví yo con Cooperativa Maderera, que está en la avenida Córdoba. ¿Vieron ustedes que tienen la facultad sobre la izquierda? Bueno, ustedes van en Córdoba creo que al 3900, tipo así, mano derecha, está, bueno, han venido a la facultad, ha habido una jornada donde iban todos estos trabajadores constituidos en cooperativas por las quiebras y comentaban, decían, tipo, yo empecé a los 15 años, mi papá me llevó, decir, y toda mi vida, el tipo tenía, no sé, más de 60, claro, y le vino la quiebra. Entonces, si yo no sé hacer otra cosa que tal vez, vieron la madera, no pulir, lijar la madera y hacer la silla, todo lo que hacía esa maderera. Bueno, entonces es entendible. Lo que pasa es que es muy difícil poner en la balanza los intereses de los trabajadores y postergar los de los acreedores, porque los acreedores, cuando hay quiebra, dicen, ya está, liquido y vendo, liquido, vendo y cobro. Acá no, acá es la cooperativa pide un impasse y la liquidación se posterga. Quería cerrar con esto para que vean que las continuaciones de las empresas, en caso de cooperativa, es decir, algunas fueron exitosas, está bueno decirlo, pero la mayoría, es más, el caso de Frigorífico Yaguané, la cooperativa de trabajo también pidió su propia quiebra, ¿entienden? Es decir, que pensando que con los activos, ni con los activos alcanzó. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Es decir, ¿cómo yo voy a seguir adelante un frigorífico si no tengo plata para comprar, es decir, ir al remate y comprar el ganado? Es imposible.
Entonces ya, por eso digo, a veces puede parecer que es una ventaja, pero no siempre después se puede gestionar. Y otra de las últimas cosas que decimos, que se transforman en, tienen que pagar ya monotributo, es decir, que pasan de ser trabajador y recibir el sueldo todos los meses a ser de alguna manera asociados a la cooperativa y pseudo, digamos, emprendedores, ¿sí? Y hacerse cargo de todo. Ahí ya que se olviden del sueldo. Y a veces no es tan fácil. Si laburaste toda la vida en relación de dependencia, no es tan fácil decir, me manejo yo y manejo lo que es digamos, el movimiento de un negocio y la operación de un negocio. Bueno, ¿alguna cosita o cerramos acá? Que hoy les di para que vayan bien el martes con mucho, que es, digamos, fortaleza, para seguir viendo los efectos de los contratos, pero en definitiva vamos a seguir viendo todo lo que pasa en la vida del fallido, o del sujeto fallido empresa, con el devenir de esta quiebra que no es el mejor escenario, pero bueno, existe. Bueno, la próxima, les pido a toda la nómina que no encendieron la cámara, que por favor, que no tenga que estar siempre, por favor, chicos, enciendan la cámara. Bueno, los dejo y bueno, estudian, ¿sí? Fortalezcanse, la voluntad nuestra, al contrario, para nosotros, tanto para TT, es decir, yo siento como una frustración cuando el alumno no cumple con los objetivos, porque digo, es que no pudimos de alguna manera transmitir lo que era necesario, no, es decir, ¿dónde está? Porque es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, a veces es imposible, si el alumno tampoco pone de su parte y no se sienta y empieza a leer y a decir, a analizar y leer con inteligencia, no podemos hacer más nada. Por eso siempre los exhortamos a que estudien, pensando. Nadie los mata, es solo una cuestión de ponerle interés, nada más. Bueno, así que adelante, y bueno. Y veo que al parcial vienen muchos más que vienen a las clases. Tete me dijo, yo le digo, ¿cuántos? Y no, me sorprende, pero bueno, es así. El que no viene, es decir, no es que yo crea que soy indispensable, pero la verdad que hay ciertas cosas, no, más allá de los tips que puedo decir, esto va, esto no va, que podría ser de alguna manera secundario, pero es decir, no creo que sea tan fácil leer la ley sin un poco de, digamos, fortalecimiento. Pero bueno, cada cual, muchachos, es libertad, libre albedrío, como decía Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, que fue muy, digamos, perseguido por muchos, pero libre albedrío, Dios nos dio libres, y adelante, que cada uno organice su vida como mejor pueda. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Cualquier cosita, acuérdense, el TT siempre tiene la mejor predisposición. Si les quedó algo, anótenselo y lo preguntan. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Chao. chao. Gracias.